Votos a favor. Diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2022, el cual asciende a 106.229.467.000 quetzales. El plan de gastos tuvo un incremento luego de que los diputados aprobaran un fondo de revisión, pues el proyecto original era de 105.939 millones. En el decreto 16-2021, los congresistas instruyen al Ministerio de Salud para que a través de su presupuesto de funcionamiento incorpore al personal temporal al renglón 011. Entre las enmiendas aprobadas, también se incluyeron 70 millones de quetzales para otorgarles un incentivo económico anual de 3.000 quetzales a las comadronas. Se aprobaron 290 millones de quetzales adicionales a la Gran Cruzada contra la Desnutrición. También los hospitales regionales y direcciones de área incluidas tendrán un aumento en su asignación. Nadie esperaba que nos fuéramos a convertir en lo que hoy se da, una educación a distancia, tantas cosas que han cambiado en el mundo, en nuestro país, pero el presupuesto seguía siendo el mismo. Hoy le damos al pueblo de Guatemala una herramienta, al Ejecutivo, al organismo ejecutivo, las herramientas, los recursos para poder cubrir de la mejor manera las necesidades del pueblo de Guatemala, y por supuesto que este Congreso de la República, luego de aprobar este presupuesto, también hará su trabajo de fiscalización. Para el Ministerio Público se aprobó que dentro de los aportes extraordinarios se deberá destinar los recursos presupuestarios y financieros para cumplir con los pagos de sentencias judiciales a cargo del ente investigador. Además, se otorgaron 7 millones de quetzales a la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y 28 millones al Viceministerio de Agricultura, encargado de los asuntos de Petén. 106.200 millones de quetzales. Se ha aprobado, tal y como lo vio usted en la nota y lo decía Sandy Monroy, presupuesto nuevo, llamémoslo de esta manera, después de 4 años de que esto no sucedía y no pasaba aquí en Guatemala. Y aquí viene una situación que puede ser un camino dual, una dicotomía en cuanto a las opiniones, Sandy. Para algunos un presupuesto demasiado alto, para otros un presupuesto acorde que puede venir a llenar las expectativas. Vamos a desnudar realmente el presupuesto a ver qué tan acorde o ad hoc está o qué tanto no lo es. La distribución, ahí vamos viendo entonces si es adecuado o si existe alguna una cantidad mayor de lo que se esperaba, Julio, pero aquí lo hemos hablado incluso, tú has hecho la comparativa de los presupuestos de Centroamérica y has indicado entonces que es necesario poder reorientar el tema presupuestario en nuestro país. Tienes toda la razón, Sandy. A ver, yo no me opongo que Guatemala tenga un presupuesto alto. Costa Rica lo tiene, Panamá lo tiene más alto que nosotros. El Salvador inclusive nos estaba dando ciertas muestras de cómo pueden tener presupuesto de la nación realmente alto para el tamaño que ellos son. Si nos vamos a la relatividad de la población salvadoreña con la población guatemalteca y el territorio. Pero aquí viene la otra situación. La cosa es ¿cómo es que se va a aplicar este presupuesto? Es decir, estos 106 millardos de quetzales. Bueno, ya parte un poquito así difícil la situación cuando entendemos que el 65% de esos 106 mil millones de quetzales están destinados para el pago de lo que es la parte administrativa. ¿Y qué es lo administrativo? El pago obviamente del personal, el pago de agua, luz, energía eléctrica, gasolina, teléfonos, todo eso que se necesita para funcionar en las instituciones públicas. Ya queda un poquito todavía más duro cuando uno se da cuenta que es el 20% el que se va a ocupar para la inversión. Y esa es la preocupante, Julio, porque sabemos que en nuestro país se necesita entonces también la inversión, se necesita poder ejecutar distintos proyectos porque sabemos que hay muchas necesidades en nuestro país. El tema de la infraestructura es necesario, poder ir ampliando y poder llevando la accesibilidad también a varias comunidades que ahora no tienen entonces esa facilidad de conexión entre sí. El tema, por supuesto, de las escuelas, la salud,
también la seguridad, que es muy importante. Y así podríamos continuar de verdad con esta lista de deseos que nuestro país tiene rezagados, te diría, desde hace ya varios años, y que aquí vamos entonces con la importancia de generar también un presupuesto que vaya priorizando también los temas de inversión. Es decir, hacia eso tiene que ir orientado el presupuesto general de ingresos y de egresos de la nación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que se trata aquí de ver, y ese va a ser el éxito o fracaso de este nuevo presupuesto que se ha aprobado, bueno, si hay una parte buena es de que hubo consenso al final de cuentas en el Congreso para tener un presupuesto distinto, pero ese 20% que está destinado a la inversión, ¿cuántos hospitales, cuántos sanatorios, cuánta policía más vamos a tener, cuántas escuelas mejores vamos a contar, cuántos sistemas y servicios en todos los rubros, creación de trabajo, fomento a las MIPYMES, etcétera, todo lo que necesitamos en este país, cuánto de eso va a servir realmente para que en el año 2022 se vea reflejado en proyectos, en acciones y en ayuda que literalmente sea lo que el guatemalteco necesita: seguridad, salud, trabajo, educación. Y aparte de eso, Julio, hay que recordar también que parte del presupuesto es muy importante ver cómo se va a financiar. ¿Cómo entonces se pretende sacar adelante esta cifra? Porque también aquí viene el gran reto para la SAT. Correcto. Es que aquí viene la otra parte, es decir, por el momento no se tiene, y parece ser que eso, digamos que si tenemos que rescatar algo bueno, de las cosas positivas, llamémosle así, de este presupuesto, es de que no prevé que se financie con deuda. Y esto ya per se es algo bueno, porque tenemos que dejar esa situación. Sobre todo porque hay un detalle también: el 15% de este presupuesto sirve para pagar la deuda que ya se adquirió en años, decenios, quinquenios anteriores. Entonces, la SAT, como tú lo dices, es el ente recaudador que va a tener un trabajo máximo, un trabajo supremo para venir y ampliar esa base fiscal y obviamente para optimizar a efecto de que todos aquellos ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años estemos registrados allí y paguemos obviamente los impuestos sobre lo que se necesita pagar. Cada vez que compramos un producto pagamos impuestos, pero también el famoso impuesto sobre la renta, que ese es uno de los que más se evaden. Y a veces se bajan también hasta de formas bien tontas, llamémoslo así, cuando todavía le preguntan, ¿quieres factura o no? Por supuesto que la quiero. Ni deberían de preguntar, la verdad, lo emites y si la persona se la quiere llevar, punto, pero también es parte de la obligación, ¿no? El punto aquí también es, bueno, ¿qué planes se tienen para poder seguir ampliando la base tributaria, la base de contribuyentes también? Porque en la medida entonces que se vaya teniendo mayor cantidad de contribuyentes, se va a recaudar más, se va a tener un mayor financiamiento del presupuesto, se va a recurrir menos a deuda y este es el punto también que no a muchos les gusta, porque sabemos que un presupuesto también viene con deuda. Sí, es correcto, es que ya la trae, ¿verdad? De hecho, cada ciudadano guatemalteco que nace, solo naciendo, ya entra con más de 1,000 y pico de dólares de deuda. Y ya deben, imagínate. Y sí, ya están ahí en la pancita de sus mamás y ya deben, ¿verdad? Porque así es la situación macroeconómica en nuestro país. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Evadir toda esa defraudación tributaria que hay y muchas otras cosas. Pero, ¿te parece si vamos a unas cuestiones técnicas vistas ahí en pantalla a través de los datos que hemos preparado para ustedes? Ahí lo tienen entonces, por favor, en su pantalla. Y es importante decir que este es, sin lugar a dudas, ante el más grande de los presupuestos, que se ha aprobado en nuestro país. Y esto, por eso es que vale la pena analizarlo. Los congresistas aprobaron con 120 votos a favor, es decir, con un consenso bastante grande, el presupuesto de ingresos y de egresos del Estado 2022. Ya usted lo sabe bastante bien, lo está manejando y aprendiendo. Son 106,229,467,000 quetzales. Hay que profundizar cómo quedó definido ese presupuesto, y aquí vamos a hacer hincapié una vez más en que 65% del presupuesto, que esto es lo que yo en algún determinado momento, fíjate Sandy, quisiera que cambiara aquí en Guatemala, 65% del presupuesto utilizado para los gastos administrativos y de funcionamiento de las instituciones. Esto no se va a lograr de un día para otro, pero tenemos que ir reduciéndolo.
que el próximo año, el próximo presupuesto, esto sea un 50% y que así de aquí a unos 5 o 10 años, pues ya tengamos la situación al revés, un 60% o 70% para la inversión, que eso es lo que se necesita. ¿Qué requiere esto? Que se replanteen algunas cuestiones en el Estado. ¿Acaso la pandemia no nos vino a enseñar también que muchos trámites y muchas acciones, tareas y trabajos del propio Estado se pueden hacer de forma digital, de forma virtual? Bueno, entonces habrá que replantearse si de verdad toda esa gran cantidad de asesores que existen en tanta institución de verdad se necesitan. Claro, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, la mayoría de instituciones públicas tienen también que ver el tema de, tienen que invertirlo, ¿no? Sí, entonces, en proyectos, pero también hay otras que se dedican al servicio. Pero un gran porcentaje de las instituciones deben proyectar eso y deben priorizar. Correcto. Más que pago únicamente de personal o en su mayoría, es también a poder entonces ejecutar esos proyectos para los cuales han sido designados, las materias, los sectores, los cuales deben también de aportar y que también, Julio, miremos a donde miremos, hay necesidad, hay debilidades y el punto aquí es, bueno, ¿cuándo se va a tomar decisiones? Por ejemplo, en el tema de seguridad. Sí. Aquí lo hemos hablado, pero ¿cuándo se va a invertir en el sistema penitenciario, por ejemplo? No está contemplado en el presupuesto del próximo año y ya debería de venir al menos con fondos propios, con fondos nacionales, por lo menos la construcción de una cárcel de super máxima seguridad, estudios, diseños, eso ya no queremos. Este es un país sobreestudiado, queremos inversión real. Pero ¿cuántas veces se ha planteado también un proyecto como esto? Sabemos que requiere de varios millones seguramente. Muchísimos. Pero si nunca se plantea, bueno, vamos a seguir con esta situación porque mira, si fuéramos un país en el cual, por ejemplo, la tasa de criminalidad es baja, yo te diría, bueno, no hay problema. Hay otras prioridades. No, pero también es que el fenómeno criminal se ha disparado. Es prioridad de prioridades la seguridad. Y aquí fíjate, quiero traer a colación porque lo hemos mencionado a lo largo del año, ¿no? Hasta ciertas instituciones. Hay instituciones todavía en el Estado, Sandy, que generan gasto en el presupuesto, obviamente por lo que tienen 11, 12, 15, 20 millones de quetzales para funcionar en un año, y son instituciones, dice, rectoras, y no instituciones que pueden venir e invertir. Y a nosotros eso ya no nos interesa. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, y es uno de los grupos más vulnerables en nuestro país, la juventud y la adolescencia. El Consejo Nacional de la Juventud es simplemente un ente rector que te va a decir cuestiones teóricas, pero que no puede invertir en proyectos. Esto debería de ir cambiando, novena legislatura, o hacemos estas instancias y estas instituciones entes ejecutores, o mejor los desaparecemos del presupuesto y los desaparecemos de la vida pública. Es de replantear también, Julio, cuáles son las prioridades del país y creo que por ahí debe orientarse siempre un presupuesto. Una solicitud presupuestaria tiene que ir encaminada en, bueno, en qué lo voy a invertir, en qué lo voy a utilizar, porque de esta forma entonces también se debería de tomar la decisión, bueno, yo te voy a asignar tantos recursos porque tú vas a hacer esto. Y quiero también aquí el resultado, porque también es muy fácil poder decir, yo voy a hacer y esto, pero al final que lo ejecutes en realidad, esa es la diferencia. Y creo que aquí también debería hacerse la evaluación anual y decir, bueno, esta institución dijo, voy a hacer esto, no lo hizo, tuvo una baja ejecución, bueno, el otro año mejor no lo apoyo a otras que sí están haciendo lo posible y que con los pocos recursos que tienen están tratando entonces de ir fortaleciendo su sector. Es correcto. Fíjate que sin decir el santo, esta semana obviamente dentro de las visitas que realizo todas las semanas, estuve en una institución, la Contraloría General de Cuentas, y algo que me llamaba la atención es enterarme que, por ejemplo, hay instituciones que aún que se quejan, casi todas las instituciones, de que su presupuesto es corto, es bajo y no les va a alcanzar, no lograron ejecutar, y ya por la fecha en que estamos, simple y sencillamente eso, que no ejecutaron, se va al fondo común. ¿Qué es el fondo común? Es un bolsón, llamémosle así, imaginario, donde van cayendo todos esos fondos que se trasladan ya directamente al presupuesto del año 2022, es parte de ese financiamiento. Pero fuera de eso, o sea, lo que de verdad llama la atención es que cómo vas a tener a alguien que no logre ejecutar ni siquiera el presupuesto de lo que ya tienen programado y diseñado, porque cada institución pública tiene que tener un plan operativo anual donde están los programas, proyectos, acciones, líneas y todo de lo que van a trabajar. Entonces no hay excusa. Definitivamente no, Julio. La verdad es de que sabemos que se les da el voto de confianza con el presupuesto. Ahora, de verdad, el tema de la fiscalización y el tema de
exigencia de resultados debe ser más fuerte, más Correcto, permanente. eso es cierto. Para que de esta forma entonces también las instituciones puedan preocuparse en ejecutar, porque en este momento todas las instituciones tienen papeles fundamentales en el país. Así es. Salud, educación, niñez, adolescencia, de verdad, donde miremos hay una necesidad. Son piezas fundamentales. Y que te digan que no logró ejecutar, ¿cómo va a ser posible? En un país que tiene tantas precariedades, eso es lo más absurdo que podemos escuchar. No tiene ninguna explicación. Yo te diría que casi no tiene ningún perdón de que no se pueda ejecutar eso. Vamos, por favor, a ver otros datos importantes siempre relacionados a este presupuesto 2022, proyectados ahí en pantalla para ustedes. El rubro de inversión, solo le vamos a recordar esto, contará con un 20% del total del presupuesto del próximo año. Ya le dijimos que el 15% del mismo se va a destinar para el pago de la deuda, y las obligaciones que ha adquirido al tiempo nuestro Estado. Lo que se espera entonces es que el financiamiento del presupuesto pueda venir acompañado de una mejora y de una ampliación, como lo decías tú, Sandy, de la base fiscal por parte de la SAT. Y como consideración final, se espera que ese 20% destinado a la inversión pues se maximice, genere mejoras en educación, salud, seguridad, trabajo y en todo, pero absolutamente todo aquello que los guatemaltecos necesitamos y tanto deseamos. Entonces, si hay que encontrar alguna situación, digamos, positiva dentro de todo esto, es que, como dirían, cuando se cambia de papa, vemos papa. Bueno, aquí vemos un presupuesto ahora finalmente, ¿no? Porque también Guatemala ya se había acostumbrado a manejar el mismo presupuesto porque no habían consensos en el Congreso. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Y el paso próximo es que tiene que llegar al Ejecutivo. Y aquí así también, porque recordemos que ya un año se aprobó, pero no pasó tan bien, no se dio el visto bueno en el Ejecutivo. Entonces ahora se aprueba el presupuesto, pero falta esa parte para conocer entonces si ese monto se quedará para el siguiente año o va a seguir el del año, ¿hace cuánto se aprobó? Eso es correcto. Toda acción que el Estado de Guatemala haga debe ir encaminado para levantar esa grandeza de este país. Nosotros, desde el inicio de cuando éramos las Provincias Unidas del Centro de América, Guatemala siempre fue el referente de estos 5 países, bueno, ahora 7, ¿no? Incluyendo Belice y Panamá, centroamericanos. Así que ese lugar lo tenemos que volver a tomar y solo lo vamos a tomar optimizando, mejorando e invirtiendo y confiando también en nuestro país. No hay otra manera. Definitivamente no. Cerramos entonces nuestro primer tema de análisis. Lo invitamos a continuar con nosotros porque nuestro siguiente tema es un tema muy interesante porque hoy se conmemora el Día del Inodoro. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Exactamente. Agua y saneamiento. Y entonces por eso, aunque parezca de risa, eso del tema del inodoro es bien importante. Por cierto, no tiene nada que ver con esto. Oye, de hecho, capítulo aparte, porque estamos todos, es el Día del Hombre hoy, así que felicidades también. Muchísimas felicidades, Julio, a todos los hombres que nos están sintonizando. Los invitamos siempre a estar pendientes de TN23, de su programa La Medida. Regresamos entonces con ¿Agua y saneamiento? Claro que sí. Por favor, usted no cambie, recuerde que somos A la Medida.